No, mucho gusto a todos los que están conectados, muchos seguramente nos conocemos y otros nos conoceremos hoy. Yo soy Beatriz Pérez, cumplí en realidad el año pasado 50 años de trabajo en discapacidad y bueno, me invita el doctor Seda en estas jornadas de discapacidad y derechos a poder hacer, digamos, una entrevista vinculada con mi carrera profesional en favor de las personas con discapacidad. He comenzado, como decía este preámbulo, hace 50 años, cuando para comunicarnos usábamos las señales de humo. Ahora la tecnología nos permite, o supuestamente nos permite, comunicarnos más directamente, pero a veces nos falla, como en esta oportunidad, que no podemos escucharnos adecuadamente. Bueno, para mí realmente es un honor esta invitación que me hace Juan y el posgrado para compartir en estas jornadas una breve síntesis sobre mi carrera, porque 50 años se pueden resumir rápidamente, pero obviamente queda mucho en el tintero, pero lo más importante para mí es poder destacar que estos 50 años, mi trabajo en discapacidad, en 50 años se los debo a muchísima gente, a personas con discapacidad, a familias de personas con discapacidad, a profesionales, a instituciones, a funcionarios, o sea, 50 años de los cuales transcurrí 30 años en la administración pública, en la función pública, y posteriormente pasé a donde estoy en este momento, en la actividad privada. Soy coordinadora técnica en la obra Don Orione, en todos los aspectos de discapacidad. Eh, estos últimos años, he trabajado mucho más específicamente dentro del ámbito de las ONG, que en nuestro país, siempre lo digo, no nacen por una política de Estado que respondiera a las necesidades de las personas con discapacidad. En nuestro país, las ONG de atención a personas con discapacidad nacen justamente por la ausencia de políticas adecuadas que tuvieran por objeto fundamental mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad. Fue la necesidad de dar respuestas a tratamientos, a asistencia, a escolaridad, a un montón de aspectos que tienen que ver con las necesidades de atención de las personas con discapacidad, las que llevaron al desarrollo, al nacimiento y al desarrollo de las instituciones de discapacidad. Muchas veces reemplazando funciones que se supone que debían estar reservadas al Estado, pero al no tenerla, las personas con discapacidad y sus familias tenían que salir a veces a la creación de esos recursos. Las primeras instituciones de atención a personas con discapacidad, las ONG, las instituciones sin fines de lucro, en nuestro país nacen justamente por el esfuerzo, por el trabajo y por la convocatoria de personas con discapacidad y de familias. Los padres de las personas con discapacidad fueron los que han creado la gran estructura institucional en procura de la atención de las personas con discapacidad. Pero eso allá por los años 90, la década del 90, sufrió una crisis bastante profunda porque esa cobertura que históricamente se estaba brindando por las obras sociales dejó de darse o se daba en una forma muy restringida, lo que vulneraba muchos derechos. Yo siempre digo que el derecho a la atención es uno de los primeros derechos que tienen las personas con discapacidad. Hola Noelia, muchas gracias. Se une al vivo Noelia para poder tener un enlace entre la voz
y la imagen de Juan Seda. Te agradecemos mucho. Bueno, estas cosas pasan en vivo, no, no somos tan expertos, pero bueno, igual un placer tener a Beatriz Pérez en este merecidísimo homenaje. Continuamos con la entrevista. Gracias a todos y todas por su comprensión. Bueno, muchas Hola, gracias, buenas. por eso les dije al comenzar que como cuando yo empecé a trabajar en discapacidad usábamos las señales de humo, realmente no me preocupaba mucho. Lamento, sí, por la audiencia o por los que quieran escuchar esto, porque estas dificultades tecnológicas dificultan también el seguir la charla. Yo he hecho una muy breve síntesis de mi presentación. No sé si, Juan, vos querés hacer un ordenamiento un poco de esta entrevista o puntualizar en algunos aspectos de ella. Hola, Beatriz. Bueno, Juan sigue con problemas técnicos y de audio, así que yo voy a hacer un poco el nexo, voy a suplantarlo. La verdad es que, bueno, nada, la tecnología nos está jugando una mala pasada, es una pena no poder escucharlos a ustedes dos, que era lo que todos queríamos, ver ese intercambio. Así que bueno, voy a como continuar un poco la entrevista yo desde acá, y Juan nos irá sintiendo y diciendo si vamos bien. Bueno, no llegamos ni siquiera como a presentarte. Yo tengo acá una breve descripción de tu CV. Yo creo que todos los que están acá te conocen, sobran las palabras y saben de tu bonomía y de todo lo que has hecho en estos 50 años de trabajo por y para las personas con discapacidad, pero puede haber alguno que esté un poco despistado. Entonces, bueno, yo tengo acá tu libro, voy a tomar la referencia que está en este libro, que se lo recomendamos mucho a todos. Y te voy a hacer una breve presentación. Usted me corrige, perdón por tutearla, usted me corrige si hay Por algo favor, que tuteame. bueno, y usted me corrige si Por hay algo supuesto. que esté Así no desactualizado. pisan tanto los 50 años, tuteame. Es buen recurso ese, sí, tiene razón. Bueno, ella es Beatriz Pérez, es la homenajeada del día de hoy en el marco de estas 9ª Jornadas Nacionales sobre Discapacidad y Derechos, y la estamos homenajeando debido el cariño y el afecto que el doctor Juan Antonio Seda siente por ello, y muchos de los que estamos acá también, el respeto sobre todo. Ella es magíster en integración de personas con discapacidad de la Universidad de Salamanca, licenciada en Servicio Social por la Universidad de Buenos Aires, coordinadora técnica del Secretariado Asistencial de la obra Don Orione, docente de muchos posgrados, ha formado un montón de profesionales, es docente también de la carrera de especialización en discapacidad y derechos que dirige el doctor Juan Antonio Seda en la UBA, ha sido docente en la Fundación Favaloro, en la Fundación y en la Universidad Nacional de San Isidro, entre otras carreras. Ella ha dedicado prácticamente una vida a trabajar por y para las personas con discapacidad, y la idea era hacerle un homenaje en este espacio, en este ciclo. Beatriz, vos ya estabas hablando un poquito y me gustaría como volver e ir un poco atrás a tus inicios y preguntarte, porque yo he tenido el gusto, el honor de tenerte como docente en la carrera, pero nunca tuve la oportunidad de preguntarte cómo te llegó a interesar el campo de la discapacidad, cómo llegaste y dónde diste tus primeros pasos profesionales. Muy bien. Bueno, yo llegué circunstancialmente, o sea, yo me recibí, en ese momento éramos asistentes sociales, la carrera estaba allí en la Facultad de Derecho. Me recibo en la facultad y una profesora que yo tenía, que se llamaba Edith Pasos de Velar, que a su vez era en el ministerio, en ese entonces era el Ministerio de Bienestar Social, era la jefa del departamento Hogares, que tenía hogares de discapacitados, tenía la editora nacional Braille, el libro parlante, o sea, varios servicios de discapacidad a su cargo. Yo me recibo y enseguida me ofrece un trabajo de asistente social, reitero como se llamaba en ese momento, de asistente social en el Instituto Román Rosell en San Isidro.
Yo nunca había trabajado en discapacidad, ni tampoco habíamos tenido formación, porque si bien ahora existen posgrados, o en las diferentes carreras se toman por lo menos en los temas de la discapacidad en algunos casos, en otros, en esa época, en absoluto. Yo sinceramente llegué al Instituto Román Rosell a aprender, no sabía nada más que la teoría que me habían dado en la facultad, pero teoría vinculada con el servicio social, no específicamente en discapacidad. Y por eso digo que estos 50 años son 50 años de aprendizaje, 50 años de replantearse y de aprender cosas, y de aprender a escuchar al otro. Yo siempre digo que yo aprendí de discapacidad mucho de las personas con discapacidad, de sus familias, de los profesionales, de las instituciones, de la academia, o sea, todo eso va nutriendo el conocimiento de una persona. Entonces, para mí estos 50 años no son exclusivos, son compartidos, compartidos con todos los que me acompañaron en estos 50 años, entre los que está Juan. Con Juan hemos comenzado juntos en el posgrado, ya hace unos años, y bueno, mi gran alegría de que hoy podamos compartir con ustedes y con Juan este encuentro, porque de alguna manera quería expresar mi agradecimiento a toda esta gente que me ha enseñado tanto, de la que he aprendido tanto en todos estos años, y de Juan especialmente, a través de toda la labor que está haciendo en el posgrado y en todos los emprendimientos asociados con el posgrado, porque no es solamente en sí el posgrado lo que está desarrollando. Y en buena hora, porque una de las cosas que sabemos es que todavía muy pocas carreras de grado tienen incorporada la temática de la discapacidad. Y alguna carrera de grado que lo tiene incorporado, más vinculada con la salud, lo tiene incorporado a veces para algún tipo de discapacidades o acotado a una mirada exclusivamente más del campo médico. A mí particularmente, desde que empecé a trabajar, me identifiqué totalmente con el tema, porque lo que observé ya hace 50 años era la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad. Lo que vivencié era el esfuerzo de las familias para encontrar respuestas a sus necesidades de atención. Derecho que yo siempre digo, es el primer derecho que tiene que reconocérsele a una persona con discapacidad. Porque cuando se le da un diagnóstico de discapacidad a una persona o a su familia, no alcanza con que le den el diagnóstico y en algún caso se le den palabras de resignación o de aliento o de lo que fuera en ese momento. Lo importante es que se le dé acceso a la atención en tiempo y forma. Cuanto antes una persona reciba la atención especializada que requiere, cualquiera sea el tipo de discapacidad que tenga, cualquiera sea su edad, detectada esa situación de discapacidad, esa patología irreversible que va a conformar esa discapacidad, no me cabe la menor duda que lo que sí tenemos la obligación, todos los que trabajamos, es en el tema, es acercarle esas posibilidades. Eso fue lo que me llevó ya en esos primeros años, primeramente, a trabajar junto con un grupo de profesionales que se coordinaba desde salud en la creación de la ley 22431, que fue una ley madre, que fue la primera que abrió el camino de reconocimiento de los derechos, específicamente así para discapacidad y en forma genérica. Y aprobado eso, bueno, con el tiempo fuimos viendo que ese derecho a la atención que estaba incorporado en la 22431, pero en una forma muy genérica, porque no fijaba obligaciones específicas por parte de los organismos obligados. Y bueno, fue así que empezamos a trabajar con la 24.901, porque reitero,
era la única que nos permitía y que permite todavía, a pesar de las dificultades, garantizar el derecho a la atención de las personas con discapacidad. Era la siguiente pregunta, mira, justito. ¿Cómo fue profesional y personalmente participar en la redacción de la ley tan importante para todos nosotros, los que somos padres, los que somos personas con discapacidad? Una ley que marcó un hito, ¿no? En el enfoque que el Estado le dio a las personas con discapacidad. Me imagino que no debe haber sido fácil porque habrán habido un montón de posturas, de tensiones, diferentes intereses. ¿Cómo fue, tanto en lo personal y en lo profesional, haber estado en esa instancia que es histórica para muchos de nosotros? Bueno, en lo personal es haber toda la vida sostenido los valores que te mencioné, ¿no? Los valores del derecho, los valores de las personas con discapacidad que tienen y debemos garantizar el derecho a la atención. Pero la 24901 tiene un preámbulo que es, yo fui a trabajar al PAMI, fui directora nacional de discapacidad muchos años. Fue el primer organismo que desarrolló programas sociales en favor de las personas con discapacidad, y en esos programas sociales, uno de ellos, se llamaba en ese momento de becas y subsidios, justamente brindábamos ayuda económica para las personas con discapacidad y su familia, para los que necesitaban atención en instituciones o en ONG, en instituciones que le brindaban atención que no eran organismos estatales y por lo tanto tenían un arancelamiento del servicio. Esto era bastante importante justamente por lo que dije antes, o sea, la ausencia y en algunos casos la ineficacia por parte de los organismos estatales de darle la atención en tiempo y forma a las personas con discapacidad hizo nacer esa gran cantidad de instituciones para dar. Me parece que se tildó un poquito. ¿Vos ves lo mismo, Juan? ¿Que se tildó? A ver si ya puede volver. Seguramente Alejandra la va a estar asistiendo en esto. Bueno, ahora esperemos, sí, se cortó, se debe haber tenido un problema con internet. Esperemos un ratito, seguramente ya vuelvan a ingresar. Juan, seguramente te manden la solicitud para transmitir también con vos en vivo. Yo no te escucho. ¿Vos me escuchás a mí? Hacemos una así. Sí. Bueno, seguramente ellas te manden de nuevo una solicitud para ingresar. Sí, no se lo escucha, estamos teniendo un problema técnico, por eso ingresé yo. La idea era escucharlos a ellos dos, que es mucho más interesante. Vamos a guardar un momentito. Ahí está, están ingresando. Ahí ingresaron. Son cosas que pasan. Hoy es un día que Internet nos está jugando una mala pasada. Ahí está. Bueno, les estaba comentando que allí en la Dirección Nacional del Discapacitado fue justamente donde desarrollamos el primer programa que tenía que ver con la cobertura para la atención de las personas con discapacidad. Eso lo desarrollamos y todavía hasta que existió el organismo se siguió brindando. De allí me llaman de PAMI para ir a trabajar en PAMI. Pero es un artículo, tiene un artículo un poco tramposo porque dice que en la medida que el Estado no lo puede brindar,
perdón, que las obras sociales no lo puede brindar, deberá ser el Estado el que lo dice. Entonces, ¿qué nos ocurría? Todo el mundo que tenía cobertura de obra social, a la que la gente aportaba, pedía una beca o subsidio para pagar la atención en la institución, y la obra social se desentendía. Bueno, entonces cuando yo voy a PAMI, en base a lo que establecía la ley 22431, armamos el programa, el PROIDIS, que todavía existe en PAMI, que es el programa de atención a personas con discapacidad. Pero allí nos encontramos, dentro del ámbito de las obras sociales, hay todos unos procedimientos de reconocimiento de los servicios que se brindan, que significa que las instituciones tienen que estar habilitadas y acreditadas para el servicio que se brinda. Las instituciones de discapacidad a esa altura no estaban, ninguna de ellas estaba, algunas ni habilitadas y acreditadas como por el servicio que brindaban, mucho menos, porque como nadie lo solicitaba y cada uno abría la institución por el esfuerzo que hacían los familiares o las personas o los profesionales o aquellos que iban a llevar a cabo el emprendimiento, bueno, nadie exigía eso, no existía. Pero la obra social, para poder contratarlos, para poder dar el reconocimiento, tenía que exigir eso. Entonces, bueno, entonces el PROIDIS tuvo que hacer un doble trabajo, que fue primero definir las prestaciones. ¿Cuáles son las prestaciones que se van a reconocer? Las prestaciones especiales, porque obviamente como obra social había un montón de prestaciones, fundamentalmente las de carácter médico, que estaban reconocidas. Entonces, ¿cuáles eran las prestaciones que se iban a reconocer dentro de este programa? ¿Y cuáles iban a ser los prestadores que se iban a reconocer? Y ahí hubo que hacer todo un doble trabajo, que es lo que desarrolla este programa, el PROIDIS, el de PAMI, donde se define, por un lado, qué prestaciones se brindan, el perfil de las personas que tienen que ir a ese tipo de prestaciones, porque otro tema que había, como nunca, reitero, el Estado organizó ni desarrolló una política prestacional en favor de las personas con discapacidad en las instituciones, obviamente tampoco estaba regulado. Entonces, bueno, había que empezar por definir que había que habilitarla, que había que categorizarla, y en esa primera etapa no había quien lo hiciera. Entonces la habilitación sí, la habilitación siempre fue competencia de los organismos municipales o provinciales, pero no la categorización, donde había que decir si esto era un centro de día, si era un hogar, si era un centro educativo terapéutico, etcétera, etcétera. Entonces, allí elaboramos en el programa, en lo que es el instrumento para su aplicación, que es el marco básico, ahí definimos las prestaciones, cada una de ellas, los requisitos en planta física, en recursos humanos, en actividades, etcétera, para ser reconocidos. Esa tarea que hoy día la hace el Registro Nacional de Prestadores, la empezamos haciendo en PAMI, para los que posteriormente contrataba, los servicios que contrataba para las personas con discapacidad. Pero, ¿qué ocurrió? Esto empezamos con el programa en el año 1993, 94, entre el 93 y el 94. Fue un trabajo muy grande el que se hizo en esa primera etapa, porque PAMI daba una cobertura muy grande, prácticamente todas las personas con discapacidad que tenían cobertura estaban en PAMI, y había que establecer normas de funcionamiento y de categorización en las instituciones que nunca nadie les había exigido. Entonces, cuando íbamos a auditar las instituciones, nos encontrábamos que todo el mundo necesitaba cumplir requisitos de planta física, de recursos humanos, de actividades, etcétera, etcétera. Fue un trabajo que yo siempre he estado reconocida a las ONG, porque muchos tuvieron que hacer grandes esfuerzos y sacrificios para adaptar el servicio a las normas que nunca nadie les había exigido. Muchos de ellos hasta se tuvieron que mudar de edificio, tuvieron que ampliar instalaciones, tuvieron que contratar por profesionales. O sea, fue un trabajo muy, muy grande que se hizo con tiempo, se hizo desde que salió el programa en el año 1994, y bueno, a todo el mundo
se lo auditaba a todo el mundo cuando requería plazos, se le daba plazos para que cumplieran y luego se le daba la categoría. Beatriz, ¿Ahora qué pasó? Sí, una pregunta que me surge escuchándote. Estabas contando todo lo que hiciste desde PAMI, ¿no? Cómo fueron estructurando y un poco eso fue el modelo que se tomó para la 24901. Ahora, la población que antes de la 24901 no tenía esta cobertura legal, o sea, no estaba el marco de la ley y no dependía a su vez de PAMI, ¿no? Que tenía una obra social común, que tenía discapacidad, ¿qué problemas había? ¿Qué tenía? ¿Cómo recibían la cobertura, digamos? Porque uno está acostumbrado, ya hay generaciones que estamos acostumbrados a hablar de la 24901 como si toda la vida hubiera existido, y la realidad es que no. Entonces, ¿cómo funcionaba antes el tema de las prestaciones que daban las obras sociales previo a la 24901? bueno, las obras sociales daban cobertura a criterio propio y por el tiempo que estimaban. O sea, era total y absolutamente discrecional. Aquellas personas con discapacidad o sus familias que presionaban o exigían o que de alguna manera, sí, fundamentalmente le exigían a la obra social la cobertura, o presentaban a veces recursos de amparo para que le dieran esa cobertura, a esas personas se les daba. Pero era total y absolutamente injusto, porque no todo el mundo puede utilizar, ni sabe cómo, ni tiene con qué utilizar la vía judicial, pero el derecho es el de todos tienen el mismo derecho a acceder al servicio que requiere. Entonces, justamente por lo discrecional que era, la cobertura y según el tiempo se iba perdiendo, porque quedaban aquellos que supieron pelearla, pero los que no supieron pelearla, los que fueron a pedir la cobertura y le dijeron no la damos y se fueron a su casa, se quedaron sin cobertura o tenían que utilizar los recursos que el Estado le daba, que en muchos casos no eran suficientes ni adecuados para las necesidades de las personas con discapacidad. Fue por eso que dijimos, bueno, esto hay que revertirlo. Esto que está haciendo PAMI, esta experiencia del PROIDIS, de categorizar los establecimientos, de reconocer las prestaciones, todo ese proceso, tiene que ser un proceso que comprenda a todos, porque no hay forma no puede ser que sean privilegiados los de PAMI. Es más, uno a veces iba a ver instituciones y le decían, este es el sector PAMI, donde estaba la gente que recibía, o sea, que cumplía todos los requisitos, la institución y recibía la atención de los afiliados de PAMI, pero los afiliados de PAMI recibían una atención diferente a otras obras sociales y no siempre porque pagaran menos, a veces pagaban más, o a veces también tenían un recurso de amparo que les obligaba a dar cobertura, pero el recurso de amparo no decía que la institución tenía que estar habilitada, ni los recursos humanos, ni la planta física con que se debía contar. Le daba la cobertura con lo que decidía el servicio que le tenía que dar. Así que era muy azaroso, realmente la 24901 no solamente reguló toda esta discrecionalidad y esta situación anárquica en cuanto a lo prestacional, sino fundamentalmente garantizó el derecho a la atención de las personas con discapacidad, porque todas tengan la cobertura que tenga, y así no tenga cobertura, porque la ley también contempla a las personas sin cobertura social, que en los últimos años se optó por darle la pensión no contributiva, la pensión por invalidez, para a través del programa Incluir Salud poder acceder a los beneficios. Pero no podemos discriminar a las personas con discapacidad de acuerdo a la cobertura, la condición socioeconómica y las posibilidades de acceder a un servicio. Tenemos que garantizar el acceso. Totalmente. Y la última pregunta que te hago respecto a esta ley, y después quisiera como traerte un poco más acá a este tiempo. A casi 24 años de la sanción de la 24901, ¿qué balance hace esta Beatriz de hoy respecto a la Beatriz que estuvo hace 24 años luchando por esa ley? Y hoy, ¿cuáles
son los aciertos o a tu criterio, qué cosas necesitan revisión? Yo sé que acá en tu libro Familia, Futuro y Discapacidad has planteado algunas propuestas, ¿sí? Respecto a la adecuación normativa o actualización, pero bueno, ¿qué balance hace hoy esta Beatriz? Bueno, los balances, como todos, tienen partes positivas y partes no tan positivas. Yo hubiera querido estar a esta altura celebrando 24 años y diciendo a los cuatro vientos garantizamos la atención de todas las personas con discapacidad. Sí, la garantizamos desde muchos aspectos, entre ellos desde la letra, de toda la normativa. Pero sabemos muy bien que las dificultades de toda norma es cómo se aplica o quién la aplica. Lamentablemente, no, yo me he encontrado, una de las cosas que a mí más me ha sorprendido era cuando uno trata de compatibilizar los criterios con los diferentes organismos que le tienen que dar la cobertura. Compatibilizar los criterios a mí me lleva a algo que me parece como básico. He descubierto la dificultad que tienen muchos funcionarios de entender lo que es un sistema. Un sistema no es la suma de las partes, es la articulación de las mismas. Entonces, yo no puedo desde mi organismo, desde mi obra social, desde el departamento, el estamento o lo que fuere, tener una interpretación de la norma diferente al de los demás. Yo tengo que compatibilizar, porque está en juego el derecho de una persona, es mi obligación compatibilizar. Pero me he encontrado, que es una de las cosas que me cuesta más aceptar a lo largo de los años, mucha gente que dice, no, mi organismo, nosotros decidimos esto, no nosotros. Y la mejor muestra, y que para mí es una frustración, nosotros no sabemos al día de hoy cuántas personas les cubre el sistema único a través de los diferentes organismos, a través de las obras sociales, del PAMI, de incluir, no sabemos cuántas. Cuando trabajamos en la estructura del sistema y armamos el sistema, lo que establecimos era que lo primero que tenía que haber un registro estadístico compatible, porque ¿cómo hago a la hora de evaluar un sistema si todas las partes que forman parte del mismo no tienen información compatible? Allá por el año 2013, pedimos saber qué cobertura teníamos, porque había varias propuestas de modificación de la ley de la 24/1901 en el Congreso, y una de las cosas que yo siempre sostuve, si voy a modificar una ley, primeramente tengo que tener un diagnóstico. Ahí, Beatriz, estamos escuchando un poquito cortado, al menos yo. ¿De vos, Juan? ¿Si la estás escuchando bien? No. Bueno, a ver. Ahí Beatriz nos estaba contando de su postura. Ahí está, ahí la vemos de nuevo. Sí. No, decía que cuando fuimos a ver eso, se crea una comisión para saber mínimamente cuánta gente, dónde, en qué instituciones, qué tipo de servicios, lo básico. Nos encontramos que los registros que tenían que ser compatibles no lo eran. Cada organismo, PAMI, registraba con un criterio, las obras sociales con otro criterio, incluir salud con otro criterio. Entonces, cuando uno pedía la información, se encontraba que no era cuestión de sumar, sino que era cuestión de salir a buscar información inexistente, porque no la habían registrado. Después mucha de la información en algunos de los organismos ya había sido borrada. Queríamos saber por lo menos en la primera década de funcionamiento del sistema único, cuáles eran los resultados. No lo pudimos lograr. Y al día de hoy, 24 años después,
todavía seguimos sin saber cuánta gente cubre, dónde la cubre, con qué tipo de prestaciones y cuál. Bueno, me parece que se acaba de tildar de nuevo. Vamos a ver si se puede recuperar la conexión en breve. Bueno, retomar un poco este concepto, la importancia de lo que Beatriz nos está tratando de decir a pesar de estas intermitencias tecnológicas, que es, ¿no?, la importancia de trabajar y de los datos para evaluar el funcionamiento del sistema y evaluar las políticas públicas. Algo que es muy, muy sensato y es una base necesaria para trabajar cualquier modificación o implementación de cualquier plan. Creo que el doctor Seda va a estar de acuerdo conmigo. Sí, Nico, internet está andando fatal hoy. Nos excede, chicos, lamentablemente. Tenemos muchas ilusiones con este homenaje. Pero bueno, retomemos eso, quedémonos con eso, que es la importancia de trabajar con los datos, con toda la experiencia que Beatriz nos ha contado, con el lujo de poder escuchar a alguien que ha sido y es, porque la última pregunta que yo le quería hacer era sobre algo que ella comentó en el evento que organizó Juan con la carrera hace unas semanas, que fue Cuando no estemos, que fue un evento muy interesante donde ella también estuvo participando, que ella no para, ella está trabajando ahora en la figura de el asistente personal, o sea, ella no para, 50 años y sigue pensando en cómo mejorar. Bueno, esa era un poco la última pregunta que me hubiera gustado hacerle. Creo que no va a faltar oportunidad, ahí creo que volvió. Y Juan, ¿te parece que le hagamos esa última pregunta y ya vayamos cerrando para pasar a YouTube? Sí. Bueno, Beatriz, una pregunta porque me interesa como recalcar esto de que son 50 años de trabajo, pero que no parás y que ya estás pensando en la reglamentación de la figura del asistente personal. Y bueno, si querías contar un poquito eso, y ya tendríamos que ir cerrando este homenaje para pasar a la transmisión en YouTube. Recuerden que a partir de las 18 horas, o sea, más o menos en 10 minutos, bueno, la perdimos de nuevo. Juan, si te parece, cerramos acá. Los invitamos a salir ahora de Instagram e ir directo a el canal de YouTube del doctor Juan Antonio Seda. En 10 minutos va a empezar un panel súper interesante donde van a estar hablando de temas de discapacidad y amparos por salud. Un tema que no para y es muy recurrente y nos afecta siempre a todos. Así que bueno, muchísimas gracias por estar acá, Juan, por la paciencia. Nada, los esperamos en YouTube. Espero que les haya sido muy grato escuchar en primera persona toda la experiencia de Beatriz. Si querés ya podés cortar el vivo.